La Fundación Microfinanzas está de aniversario. Acaba de cumplir 15 años dedicados a atender a más de 6 millones de emprendedores procedentes de 5 países de América Latina y ayudarlos a mejorar sus vidas. Y lo ha celebrado con el estreno del documental Después de la lluvia, que cuenta la historia de 3 mujeres que son un ejemplo de superación y coraje. 3 familias que han sorteado obstáculos como la violencia de género, las dificultades de los entornos rurales y el conflicto colombiano. En este podcast celebramos el Día Internacional de la Mujer charlando con los directores del documental, Ofelia de Pablo y Javier Zurita. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Ofelia, Javier, bienvenidos a Blink. Gracias por invitarnos, estamos muy contentos de estar aquí con vosotros. Hola, ¿qué tal? Por comenzar, ¿qué es Hakawati Film? Aparte de ser una palabra difícil de pronunciar, es nuestra pequeña productora. Es una productora que nació de Ofelia, de Pablo y yo mismo. Los dos veníamos del mundo del fotoperiodismo, contábamos historias por todo el mundo y quisimos unir pues un poco la manera que teníamos un poco de trabajar en esta pequeña productora. Quizás Hakawati lo que se basa sobre todo es en contar las historias, ¿no? Nosotros creemos mucho en las historias, ¿no? Y es nuestra manera de trabajar, meternos en las historias, no solo quedarnos en ese trabajo, ¿no? Sino en ver un poco más allá de ese trabajo, meternos en sus vidas, qué hacen, no sé, un poco enamorarnos casi de las cosas que hacemos. Sí, a mí me gustaría contar además qué significa Hakawati, que mucha gente nos pregunta. Y Hakawati Film viene de la palabra Hakawati, que es contador de historias, y es contador de historias en el mundo árabe, que al final es, storytellers, ¿no? Que es lo que somos, esos contadores de historias, y son estas personas que iban de pueblito en pueblito contando historias. Y nosotros hemos decidido, como dice Javier, pues hacer esto, pero con historias enfocadas a temas de derechos humanos, temas medioambientales, temas sociales, ¿no? Y contarlos bien sea en documental, fotografía o texto escrito, podcast o todo junto. Pues es estupendo, vamos. Y pues aquí estáis para hablar de Después de la lluvia, un documental que, pues ahora nos contaréis todo acerca de él, pero ¿cómo surge la idea? Bueno, la idea, como decíamos antes, contamos historias en las que nos gusta visibilizar temas que nos llaman mucho la atención y que sirven para cambiar el mundo de alguna manera, ¿no? Y el trabajo de la Fundación nos parece que está muy enfocado a eso, a ayudar a estas personas que cambian sus vidas, y queríamos como visibilizarlo de alguna forma. Entonces hablamos con Fundación Microfinanzas y el equipo de comunicación se interesó mucho en nuestra manera de contar y llegamos a la conclusión de por qué no narrarlo de esta forma, ¿no? El meternos en esas historias, como decía Javier antes, convivir con estas personas. Conocimos además, vinieron los chicos que les disteis las becas de Transformando Realidades, vinieron a España y tuvimos un café con ellos, que fue súper inspirador porque conocimos el gran trabajo que hay, la gran lucha que hay detrás de cada uno de ellos por cambiar su mundo, y con esta ayuda que Microfinanzas les da, de repente, es como que no solo transforman su propia realidad, sino que transforman lo que hay alrededor. Y dijimos, ¿por qué no hacer esto en forma de documental, ¿no? Y intentar llegar al mayor número de personas posibles. Sí, la verdad es que cuando conocimos a los emprendedores y a los chicos que vinieron a España, que son los becados, fue una especie de alegría y amargura, porque éramos conscientes que no podíamos contar la historia de todos. Entonces, estuvimos tomando un café, como decía Ofelia, con ellos y, pues un poco valorando no cuáles eran las mejores historias, porque yo creo que todas las historias son fenomenales, sino cuál era el resumen, ¿no? En 3 historias, cómo podíamos, como agrupar todo el trabajo de la Fundación solo en 3 personas, ¿no? Entonces elegimos el trabajo, las historias de Belkis, de Alejandra y de Kelly, pero la verdad es que son 3 chicas que cuentan sus historias, pero hay muchas historias súper interesantes, que por eso decía al principio, ¿no? Que fue un poco la amargura de no poder contar todas las historias. ¿Y dónde se puede ver este documental? Bueno, el documental está ahora mismo en la página que tiene la Fundación Microfinanzas, y luego lo bueno es que va a viajar a festivales, esperemos que a muchos de ellos por todo el mundo. Ha empezado su andadura después del estreno que tuvimos el día 20 con motivo del 15 aniversario
de la Fundación, que además estuvimos muy bien acompañados con Su Majestad la Reina, con la vicepresidenta del Gobierno y muchísimas autoridades, que fue súper bonito el estreno. Y ahora empezará su camino, ¿no? Y además se estaba creando una página web en la que se iban a linkar todos los contenidos, porque evidentemente en un documental, pues este tiene 18 minutos, que es un corto documental, pero hay muchas más cosas relacionadas, ¿no?, que se podrán también ver en esa página. Qué bien. Os trasladasteis a Colombia para llevar a cabo el documental. ¿Cómo fue la grabación? Bueno, las grabaciones siempre tienen sus partes no difíciles o fáciles, ¿no? Quizás es un proceso muy lento que tienes que ir muy poquito a poco, porque tú te haces unas estructuras en el terreno, ¿no?, antes de viajar. Esas estructuras, como todos los documentales, al final son abiertas, porque claro, estás en la vida real y muchas veces tienes una cosa en la cabeza y luego cuando llegas allí pues hay que cambiarla a marcha a toda velocidad. Pero sí que es verdad que desde el principio todos los personajes nos ayudaron muchísimo. Es como cualquier cosa que a lo mejor iba en nuestra contra en el guión, ellos apostaban un poco, ¿no?, por ayudarnos, por intentar un poco mejorarlo o por hacernos el rodaje más fácil, ¿no? Pues al final, bueno, pues gracias yo creo que bueno, a que las historias que en el fondo estás narrando son tan auténticas y tan increíbles, que eso al final muchas veces es verdad que pones la cámara, solo dejas que la vida corra por delante de la cámara y al final pues el resultado, ¿no?, de ver cómo el gran trabajo que ha hecho la Fundación y cómo les está cambiando la vida a estas personas. Además, bueno, a mí me gustó mucho la energía, ¿no?, que transmite cada una de estas mujeres y cómo llega a través de la cámara, ¿no? Al estar allí con ellos, es lo que decía un poco Javier, ¿no?, que tú pones la cámara y parece como que la magia surge porque es que ellas tienen esa magia dentro, ¿no? Son personas que han luchado mucho, que han sufrido mucho y que saben que tienen por delante ahora mismo un futuro que se ha abierto, ¿no? Y eso a nosotros, que es además el tipo de historias que nos encanta contar, porque transmiten ese positivismo, ¿no? Es como se puede. Y ellas lo cuentan y te lo hacen llegar a través de la cámara, ¿no? Y queremos que, bueno, al final eso es un poco lo que queremos que llegue al espectador. Sí. Y además es muy curioso, ¿no? Porque la diferencia, no sé si por generacional o bueno, porque las chicas, ¿no?, las más jovencitas, eran como muy conscientes que nosotros estábamos ahí, que lo tenían que hacer todo perfecto, que lo tenían que hacer todo bien. Y sin embargo los emprendedores, sus padres, eran como mucho más naturales, ¿no? Quizás detrás, a lo mejor, todo ese trabajo a las espaldas, ¿no? Como diciendo, ostras, yo todo lo que he hecho, todo lo que he sufrido, sí, esta es mi vida, ¿no? Yo simplemente que lo vean y ya está. Entonces es muy curioso, ¿no? Como los más jóvenes, es como, no, todo va a ver, incluso a sus padres, no, esto tiene que quedar bien, esto tiene que quedar así, poquito a poco, diciendo, relajaros y da igual, si ahora cómo va a quedar genial. Y mencionabas antes, Javier, el trabajo de la Fundación Microfinanzas BBVA. ¿Qué os pareció? ¿Qué destacaríais? Lo que te das cuenta es que en los países donde el daño estructural es tan complejo como en Colombia, es muy difícil salir de la pobreza, ¿no? Entonces, gracias a estas ayudas, que a ellos les hace, bueno, pues emprender sus negocios de nuevo, al final el beneficio es un poco como en efecto dominó, ¿no? No solo es que ellos mejoran su vida, sino que también tienen la posibilidad de que sus hijos puedan ir a las escuelas, de que al final su entorno va cambiando y que al final el entorno de su comunidad va cambiando, ¿no? Y esto es lo que me parece maravilloso, ¿no? Que gracias a esta ayuda no solo es personal, sino que al final pues un poco se beneficia a la comunidad y el país en definitiva. Es que los cambios son súper importantes. Muchas veces nos centramos en ayudar a una persona determinada en un proyecto determinado y lo que dice Javier a mí me parece muy interesante porque es ese efecto, ¿no?, en todo el círculo social, ese cambio de sociedad y al final cuando uno quiere cambiar el mundo, de alguna manera tiene que buscar la manera de que se expanda, ¿no? Y estas personas, las becas que tienen un proyecto social asociado y revierte completamente en la comunidad después. Entonces es como, no solo mejoro mi vida, sino que mejoro toda la que tengo a mi alrededor y eso es el efecto dominó que decía Javier, que al final se va expandiendo y que, bueno, puede llegar muy lejos y ayudar a cambiar muchas cosas, ¿no? ¿Y creéis que el documental puede ayudar a visibilizar la labor de la Fundación? Hombre, esperemos que sí. Al final nosotros siempre cuando hacemos unas historias, ¿no?, pues de este tipo, ¿no?, donde al final el valor de las personas y de lo que están haciendo, ¿no?, es al final tan importante, somos optimistas, ¿no? Creemos que con muy pequeñas cosas
O sea, digo muy pequeñas cosas porque al final somos conscientes que al final los documentales lo que hace es sumar una gotita más, ¿no? En una montaña. Pero esa pequeña gotita o ese pequeño granito de arena al final es un mucho, ¿no? Porque queremos que al final el efecto expansivo de que una persona lo vea y se lo cuente a otra persona y al final cree un debate y cree una reflexión y bueno, te vayas a tu casa pensando en fíjate estas personas cómo están viviendo, ¿no? Y yo aquí estoy tan a gusto y muchas veces me quejo de mis pequeñas cosas cuando hay gente que lo está pasando tan mal. Entonces por eso, no sé, esperemos que sí que sirva. Bueno, y además es que nos gusta ese mensaje positivo, ¿no? No solo, o sea, hay veces que ves documentales de qué está pasando en ese lado del mundo y todos son como imágenes negativas de las cosas, ¿no? Y nos gusta mucho contar ese otro lado de que las cosas sí se pueden cambiar. Y esa es una de las cosas que hace la Fundación y que nosotros queríamos contar en este documental, cómo sí que es posible cambiar con esa pequeña ayuda, porque antes no lo hemos comentado, pero a mí me gusta mucho esa parte que cuentan sobre todo los emprendedores que dicen, es que nadie creía en mí, ¿no? Tú pides un crédito, pero tienes que tener un aval, tienes que tener unas cosas. Entonces, cuando tú no tienes nada, nadie cree en ti, tú te sientes hundido, ¿no? Y de repente llega la Fundación y te dice, oye, no, yo te voy a apoyar y tú vuelve tu autoestima, tú empiezas a creer en ti y eso es un proceso transformador y eso es lo que nos gusta que se vean los documentales, ¿no? Que tú salgas de allí diciendo, bueno, las cosas se pueden cambiar y empujemos todos a una, ¿no? Y luego dar un lado optimista, ¿no? Que yo creo que también estamos acostumbrados en el día a día que vivimos es que parece que todo es malo. Y siempre nuestra manera de contar las historias es que las cosas se solucionan, se arreglan y mejoran, ¿no? Yo creo que todos necesitamos ver como un futuro como más esperanzador o mejor, ¿no? Sin duda. O sea, siempre que se habla del conflicto de Colombia, además muchísima gente nos lo decía allí, dice, es que parece que en Colombia solo hay violencia, es que solo hay droga, es que solo hay... Y hay gente increíble haciendo cosas increíbles, intentando cambiar su propia sociedad y luchando mucho, ¿no? Entonces... es una manera de abordar el conflicto y la violencia, pero desde otro lado, ¿no? Un lado como mucho más positivo y de luz, de alguna forma, ¿no? Pues me parece, espectacular. Si os parece, vamos a hablar un poco de las historias. Vamos a escuchar primero a Blanca Yáñez Vega. Me enamoré como si nunca me hubiera enamorado a nadie. Yo andaba con ese tipo y yo creía que andaba con Dios. Perdí mi juventud, perdí mis años y miren, ¿qué me trae? ¿Quién es Blanca? ¿Cuál es su historia? Contadnos. Bueno, Blanca es una persona maravillosa que con su hija Belkis viven en Cúcuta. Blanca sufrió maltrato sistemático por parte de su marido, ¿no? Esto en un momento tan difícil como era mientras que estaba el conflicto de Colombia, donde era tan difícil sobrevivir, pues este maltrato sistemático que tuvo Blanca la hizo, junto con su hija, irse de su marido, ¿no? de separarse de esos maltratos, gracias a su hija, ¿no? Siendo muy pequeña ya le dijo a su madre como diciendo, mira, o tú te vas o me voy yo. Entonces eso hizo que Blanca al final tomara la decisión de salir de ese maltrato sistemático. Lo complicado viene después, ¿no? Aparte de tener la vida tan difícil, ¿no? De que una persona a tu lado que supuestamente quieres te esté maltratando, luego te enfrentas a una realidad muy compleja, ¿no? Ella no tenía dinero, no tenía recursos y tuvo que salir, pues muchas veces como salen estas mujeres, ¿no? Pues con las 4 cosas que podía llevar prácticamente en los bolsillos y emprender una nueva vida, ¿no? Entonces, gracias a esta ayuda que le dio la Fundación Microfinanzas, empezó a hacer unas hallacas. Unas hallacas es como un pastelito, ¿no? que ella va vendiendo en los mercados, va vendiendo un poco por casa a casa y empezar a tener una economía un poquito que le hacía un poco avanzar en su día a día, ¿no? Vive en una casa muy humilde junto con su hija. A pesar de esto, su hija dice, mira, nos faltan muchas cosas, ¿no? No tenemos agua corriente, no tenemos prácticamente casi de nada, vivimos un poco con una sencillez, que cuando entras un poco a la casa casi prácticamente ni entras. Pero a pesar de eso, las dos radian mucha felicidad, porque dicen que la felicidad no es que a soportar estos maltratos que sufría su madre, ¿no? Ellas miran el futuro como con esperanza, ¿no? Y gracias a eso, yo creo que sus ojos al final te transmiten esperanza y felicidad. La parte además también de Blanca y Belkis es que Belkis ahora está en la universidad
y está estudiando educación infantil. Entonces nos gustaba mucho también que ella siempre cuenta, ¿no? Como quiere dar ese amor que ella le faltaba en ocasiones y que no entendía qué ocurría en su casa. Ella quiere explicar a los niños que con amor se pueden cambiar las cosas, que se puede cambiar el mundo. Y eso es por lo que está estudiando educación infantil, para aprender y tener las herramientas para hacerlo. Ella ha empezado a dar clases a chicos en su barrio, en Cúcuta. Al principio era para pagarse un poco y completar el dinero, ¿no? Que con su madre haciendo las hallacas. Y ahora en la universidad está aprendiendo todas esas herramientas para crecer y sobre todo quiere devolverlo a su comunidad, ¿no? Entonces esa es como una parte muy bonita. Desde que tengo uso de razón, pues he vivido en el campo. Mis papás pues son campesinos, han tenido pues animales como vacas, cabras, caballos, gallinas. Acabamos de escuchar a Alejandra Buitrago Osorio. ¿Quién es? ¿Cómo ha sido su historia de superación? Bueno, Alejandra es la hija de Luis, que Luis es el emprendedor que recibió la ayuda de microfinanzas y es una historia muy bonita porque Alejandra ha aprendido el amor a la tierra, el amor a los animales, que ella lo que quiere es ser veterinaria, lo ha aprendido de su padre, ¿no? Y su padre vivió en unas condiciones muy difíciles, ella también cuando eran muy pequeños no tenían de nada. Consiguieron tener unas vacas, las vacas se pusieron enfermas, una de ellas es la única que les quedaba y casi se muere y fue Alejandra la que poquito a poco consiguió sacarla adelante con solo 10 años. Dijo, no, pues el veterinario ha dicho que se muere, pero yo la voy a cuidar. Ella la estuvo dando café, la estuvo alimentando, la estuvo cuidando, cobijando con una mantita y al final consiguió sacar esa vaca adelante. Para ellos una vaca era toda su economía en ese momento y entonces ella dijo, quiero ser veterinaria, ¿vale? Y va paralelo a la historia de Luis, que es el padre emprendedor, que él, además de los animales, tiene uchua, que es una pequeña fruta que se exporta a Europa. Y lo bonito de esta historia es que él empezó pues, con sus 4 plantitas, con las semillas que le ayudó la fundación a comprar y a emprender en esa tierra que había heredado. Y gracias a eso, pues el negocio fue creciendo y ahora exporta a Estados Unidos, ¿no? Entonces, a él le maravilla mucho que esa fruta pueda viajar tan lejos, algo que dice Alejandra muchas veces, que ella dice algo chiquitito que tenemos aquí, que cuidamos con tanto amor, pensar que lo comen allá en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Pero la parte que es muy bonita también de Alejandra es que ella ha recibido la beca Transformando Realidades y está estudiando veterinaria en Medellín. Y claro, bueno, imaginaros, Alejandra vive en una vereda súper pequeñita, metida en las montañas, alejada de todo, ¿no? Y ahora está en una gran ciudad como Medellín, que para ella es una locura porque ella lo que quiere son sus animales, su campo, pero tiene muy claro que quiere devolver a su pueblo y quiere ayudar con eso que ella no pudo tener, porque los veterinarios escasean en esa zona. Es una zona muy pobre en la que conseguir ese cuidado es muy difícil, entonces dice, yo quiero volver a mi pueblo para ayudar en esto, no solo a mis padres, sino a la comunidad y está de hecho en su proyecto enseñando, por ejemplo, cómo pues, mantener limpia el agua, cómo cuidar el entorno, todas esas cosas, ¿no? Entonces, al final es lo que hablábamos al principio, ¿no? Ese mundo circular que revierte en ayuda a las comunidades, ¿no? Yo nací en un hogar de una mamá sola. Somos 5 hermanitos, no tuvimos acceso a la educación y toda la vida hemos estado emprendiendo, luchando por la supervivencia. Con algo debo comenzar y la idea fue coger uno de los vestidos de mis niñas y desbaratarlos con la cuchillita y ahí dije, no, yo creo que se podía hacer algo, de aquí puede salir algo productivo. Esta que habla es Olga Lidia Ortiz Londoño. ¿Quién es? Bueno, Olga es la tercera historia del documental. Olga viene de una familia muy humilde, ¿no? Y ellos están situados en Dabeiba, es uno de los municipios allí donde el conflicto golpeó más fuerte. Ella nos contaba que, claro, durante el conflicto al final tuvieron que salir del sitio donde vivían y se quedaron sin recursos económicos, ¿no? Entonces, ella es una mujer súper inquieta, es una mujer muy despierta, con una energía increíble y me puedo imaginar, ¿no? Ponerme en su cabeza en estos momentos tan complicados. Estaba como diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y de repente decía, bueno, pues mira, yo sé coser, lo que puedo hacer es hacer vestiditos, ¿no? Para mis hijas, para la gente que vive a mi alrededor. Entonces, poquito a poco, gracias a la ayuda, empezó a comprar las máquinas para coser y empezó como a coser, empezó como a hacerse un poco los vestiditos estos para los 15 años, que gracias a su hija le decía, oye, ¿por qué no hacemos esto?
y poquito a poco al final, bueno, pues fueron haciendo este emprendimiento. Lo increíble de Olga es que al final en la zona donde viven, los militares, los paramilitares, toda esta gente convive y es muy complejo, ¿no? Porque al final, después de esa violencia, bueno, me puedo imaginar que de repente es como de vamos a vivir un momento de paz y tenemos que perdonarnos todos. Pero Olga hace ese hilo de puente, ¿no? Además, nunca mejor dicho lo del hilo. Cosiendo hace que esos vestidos sirvan para celebrar esos 15 años, tanto para gente que ha estado en la guerrilla, gente que ha estado en los paramilitares, gente que ha estado un poco en todos los sitios, ¿no? Y yo creo que eso es la historia más bonita, ¿no? Que gracias a una emprendedora, gracias al esfuerzo de una mujer que vivió todo esto, pueda unir a través de estos vestidos, ¿no?, a toda esta comunidad. Pues vamos terminando ya. ¿Alguna vivencia, algo con lo que os hayáis quedado tras esta experiencia? Bueno, yo lo que siempre contamos, por lo menos yo personalmente creo que la lucha, la energía y la felicidad que transmiten estas personas son un ejemplo y además te ayudan a, no sé, a llenarte, ¿no?, cada día. O sea, es algo que te hace creer en que un mundo mejor es posible, sobre todo viniendo de entornos tan sumamente complicados, porque si la violencia de género es difícil en nuestra sociedad, imaginaros lo que es en una sociedad que viene de un conflicto armado tan sumamente complicado. Y ellas, aún así, no solo salen adelante, sino que es que tienen su sonrisa y te la transmiten y te dicen, es que vamos a cambiar las cosas y aquí estamos felices y queremos que eso llegue, ¿no? Y en la última historia pues pasa lo mismo, ¿no? Olga Nidia y su hija Kelly, que su hija, no lo hemos contado antes, pero ella está estudiando moda también en Medellín, con una beca también, porque lo que empezó es ayudando a su mamá desde que era muy chiquitita en las telas, ayudando a coser estos vestidos de 15 años de los que hablábamos antes, y ahora ella también quiere pues devolver eso a su comunidad también, ¿no? Entonces, al final con lo que te quedas es que tienen un proyecto que no solo cambia personalmente vidas, sino que transforma realmente una sociedad, ¿no? Y yo creo que a nosotros como documentalistas son el tipo de historias que realmente nos encanta contar, en las que, bueno, tu documental ayuda a visibilizar, a dar altavoz, ¿no?, a una realidad que es muy potente y que nos sirve a todos, yo creo, como de ejemplo en nuestras vidas. Sí, al final te quedas un poco... Siempre que vamos a contar las historias nos traemos un trocito, ¿no?, de su corazoncito, porque sí que es verdad que convives con ellos muy intensamente y te das cuenta que detrás de... Bueno, pues de esos esfuerzos que no eres consciente, porque al final estás en un periodo de tiempo muy cortito, pero sí te puedes hacer una idea, ¿no? Y su día a día no ha sido fácil y a pesar de eso no pierden la sonrisa. Y yo creo que eso te vienes un poco con esas lecciones, ¿no? Como diciendo, al final hay que replantearse un poco tu propia vida, ¿no? Es decir, a veces no hay que quejarse tanto y saber que hay que sonreír siempre y tirar para adelante como hace gente que tiene mucho menos recursos. Yo siento que como ayudamos en parte a niñas a cumplir un sueño en medio de un dolor, poder cumplir sueños con esos padres que nunca tuvieron la oportunidad de estar con sus hijos por estar en la guerra, por estar en otros lados. Un aplauso para esta bella quinceañera que hoy se viste de gala, se viste de reina. Entonces yo pienso de que lo que están haciendo mi esposa y mi hija pues es algo muy importante, porque no solamente de esa niña, sino de esos padres, de esa familia, esa alegría que hay en ellos. Y eso lo llena a uno de felicidad, ¿cierto? Porque todo eso es paz. Yo digo, eso es cierto, todo eso es paz. Que las familias se sientan felices. Pues Ofelia de Pablo y Javier Zurita, muchísimas gracias por acompañarnos en Blink y hablarnos de Después de la lluvia, un documental optimista, interesante y necesario. Ojalá llegue a muchos festivales. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos y os invitamos a todos a que lo veáis y nos compartáis vuestra opinión. Muchas gracias. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos.
La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!